A todos nuestros asistentes los invitamos a tomar asiento nuevamente en sus lugares para poder continuar con nuestro evento. Para nuestra siguiente ponencia agradecemos la presencia del padre Ramón Lucas Lucas, quien nos hablará del tema el varón y la forma peculiar de encarar el patrón antropológico desde, con y para. Antes de que inicie su intervención, lo presentaremos a través de su breve semblanza. Doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma. Publicó la tesis Hacerse hombre en 1989, que habla sobre la antropología de José Ortega y Gasset. Actualmente es catedrático de Antropología Filosófica y Bioética en la Universidad Gregoriana, Roma. Es profesor encargado en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, y profesor invitado en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Su línea de investigación es la antropología filosófica aplicada a la bioética, sobre la que ha centrado sus publicaciones y participación en conferencias y congresos internacionales. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y a todos los presentes, también a quien nos sigue a distancia, en remoto. Me da muchísimo gusto estar de nuevo presente en esta querida universidad que ya conozco y que siempre nos acoge con tanto cariño y calor. Muchas gracias por la invitación. Siempre nos quedará París. Estas palabras resignadas con las que Rick se despide de su amante Ilsa en la película Casablanca se han convertido en un icono. La escena es emotiva. Ante una situación desesperada, László, esposo de Isla, insiste para que Rick, su amante, e Ilsa se vayan, prefiriendo perder a su mujer con tal de que ella se salve. Golpeado por el amor de László, Rick cambia posición y urde un plan para que quien huya sea László y su mujer Ilsa, prefiriendo el bien de la amada al propio. Al despedirse, le dice: siempre nos quedará París, recordando el romance ahí vivido. Esta película refleja la estructura esponsal, una estructura que hoy está en crisis o es abiertamente negada, porque lo que está en crisis es la figura masculina. La figura masculino-paterna atraviesa una crisis de identidad, se ha desplazado al varón padre y desfigurado su rostro tradicional. Hago un pequeño paréntesis, yo no sé lo que ven, pero quisiera que vieran también mi imagen. Espero que puedan ver en transmisión también mi imagen.
Tras siglos de solidez, quizá invertida la diapositiva, su identidad y su relevancia familiar y social ha experimentado un progresivo debilitamiento. En muchos aspectos, la familia actual se basa fundamentalmente en la figura materna, con sus cuidados biológicos y afectivos, mientras que todo el simbolismo del padre cede el paso a figuras sustitutivas externas. La ausencia del padre no es neutra y acarrea numerosas consecuencias negativas. Ya lo anticipó el escritor francés Charles Péguy, cuando en los albores del siglo XX afirmaba: «Solo hay un aventurero en el mundo moderno, como puede verse con diáfana claridad, el padre de familia. Todo está en contra suya, salvajemente organizado en contra suya». Paralelamente, se verificó el auge del feminismo y las teorías de género. Aunque su despliegue histórico no se trate de un movimiento homogéneo, un denominador común es la legítima búsqueda de la igualdad de oportunidades entre los sexos. El movimiento se fue escorando ideológicamente cada vez más hacia posturas de izquierda radical, como claramente ha mostrado un reciente estudio sobre las raíces filosóficas que he dirigido en Roma. Toda opresión necesita un opresor. Se identificó el factor opresor determinante en el patrón del varón. Ya lo decía claramente Engels. El primer contraste de clase de la historia coincide con el desarrollo del contraste entre el hombre y la mujer unidos en el matrimonio monógamo. La primera forma de opresión de clase es la del sexo femenino por el sexo masculino. La interpretación neomarxista de la historia es clara. El sexo implica clase. La clase genera desigualdad. La desigualdad conlleva discriminación. La discriminación implica opresión. Pese a no ser homogéneo, el movimiento coincide en focalizar en el varón el origen de sus males. El objetivo identificado es el padre de familia tradicional, con su legado y simbolismo, junto a las instituciones asentadas bajo su autoridad. El proyecto común mira a superarlo y sustituirlo por un nuevo patrón en el que se redefina la figura del varón y su rol en la sociedad. En el plano antropológico se propone la homologación con la consiguiente pérdida de identidades específicas de cada uno. Los sociólogos observan la evolución de la familia a través de las relaciones y afirman: estamos asistiendo a una fuerte feminización del hombre y de la mujer. Por la feminización y la masculinización no representan esta paridad. El problema es que vamos hacia una homologación, hacia la pérdida de la diversidad. El padre será, en el mejor de los casos, un compañero útil con quien compartir esfuerzos. Se presenta una tipología familiar inédita, la de mujeres que deciden voluntariamente ser madres de hijos sin padre. No solo es que el padre ya no esté, es que tampoco se le espera. La homologación de las diferencias ha puesto en crisis la identidad del varón. De diversas maneras, la duda sobre lo masculino ha revelado a la duda sobre lo femenino. Se llega así a la última revolución que niega la identidad sexuada de la persona y la opone a su misma realidad biológica.
¿Por qué esta crisis? Muchas son las razones, pero una bien individuada por Juan Pablo II y Benedicto XVI está en la base de todas: la negación de la esponsalidad de la persona. Lo que aquí pretendo delimitar son las notas esenciales de una antropología de la masculinidad, paternidad, partiendo de una visión integradora de las dimensiones de la persona, que son bio, psico, socioespiritual, su naturaleza sexuada, su vocación al amor y al encuentro. En Mulieris Dignitatem, un texto de un feminismo exquisito, Juan Pablo II va a la raíz del auténtico feminismo. La búsqueda de Adán no es solo de un compañero, sino de una esposa. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente el uno para el otro. La razón profunda está al inicio del Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre es imagen no solo en su humanidad, sino a través de la comunión de las personas que el hombre y la mujer forman desde el comienzo. Ser imagen de Dios es participar de su modo de ser, que es comunión trinitaria. Ratzinger es muy claro al respecto. El verdadero Dios es, por su propia naturaleza, enteramente un ser Padre, un ser a partir de Hijo, un ser con Espíritu Santo. El hombre, por su parte, es precisamente a imagen de Dios en la medida en que el a partir de, el con y el para constituyen el patrón antropológico fundamental. Cada vez que existe una tentativa de liberarnos de este patrón, no estamos en el camino hacia la divinidad, sino hacia la deshumanización, hacia la destrucción del propio ser mediante la destrucción de la verdad. La Trinidad es el patrón de todas las comunidades, ya que consiste precisamente en la forma más perfecta de comunión de las personas. Es la razón primordial por la que los hombres somos creados en comunidad. Sabemos, y lo oímos esta mañana de boca del cardenal Gianfranco Ravasi, que el hombre no existe en abstracto, más bien existe siempre y solamente en dos modos posibles, o el masculino o el femenino. Creado a su imagen, Dios no creó un individuo, una isla, sino una comunidad formada por el varón y la mujer, una comunidad destinada a extenderse. Los dos tienen la misma naturaleza humana, hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, las personas son esencialmente comunitarias y comunicables. El hombre y la mujer han sido creados como complementarios, esencialmente en relación el uno con el otro, y su comunidad refleja la comunidad divina. Es sintomático que el Génesis, cuando dice los creó a imagen y semejanza, haya añadido varón y mujer los creó. Podía haberse quedado sin añadir esto, pero es fundamental, y lo oíamos de bocas del cardenal. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es alteridad,
es reciprocidad de personas, es comunión. Y por eso nosotros, imagen de Dios, somos en nuestra esencia alteridad, comunión, no islas. Según el Génesis, antes de la creación del hombre, Dios quería que fuera a su imagen. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y como dice bellamente Juan Pablo II, es como si el Creador entrase dentro de sí mismo, como si al crear no solo llamase de la nada a la existencia con la palabra hágase, sino que de forma particular sacase al hombre del misterio de su propio ser. Por tanto, el hombre no se debe entender como un retrato, sino como un ser vivo que vive una vida plena semejante a la de Dios. Para la persona humana, su realidad y perfección consiste no en una entidad aislada, sino en comunión. Y por eso Ratzinger dice que el ser a partir de, el ser con y el ser para es la identidad del hombre. Este es el patrón o estructura fundamental de la persona. Reconocer esta verdad y vivir según ella es realizar en nosotros no solo a nivel ontológico, sino también operativo, la imagen y semejanza de la Trinidad. La comunión complementaria, el ser a partir de, el ser con y el ser para, posee una relación que se enraiza en el ser mismo de la persona. Siguiente diapositiva. La identidad sexuada no es una propiedad de la persona, ni se coloca en el ámbito del tener un sexo, más bien constituye su ser personal. Esta identidad sexuada de la persona, comunión complementaria del varón y la mujer, es sostenida no solo por quienes creemos en Dios uno y trino, sino que es algo constante en la historia de la humanidad. Sin remontarme a los mitos griegos sobre el origen de la dualidad sexuada, en el siglo XIX, un pensador tan alejado y opuesto al cristianismo como Feuerbach, adelantándose a Freud, sostiene que la carne y la sangre son nada sin el oxígeno de la diferencia sexual. La diferencia sexual no es ninguna diferencia superficial o simplemente limitada a determinadas partes del cuerpo. Es una diferencia esencial y penetra hasta los tuétanos. Por muy espiritual e hiperfísico que sea el varón, éste permanece siempre varón. Y lo mismo la mujer, permanece siempre mujer. La persona es, por lo tanto, nada sin diferencia de sexo. La persona se diferencia esencialmente en persona masculina y persona femenina. En los antípodas culturales de Feuerbach, la Congregación para la Doctrina de la Fe afirma algo casi idéntico. En el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en la evolución individual y en su inserción en la sociedad. Y le hace eco con casi idénticas palabras la Congregación para la Educación Católica cuando dice: la sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas sus manifestaciones. La sexualidad humana no es solamente
un conjunto de estructuras materiales. Siendo la persona cuerpo y alma, existe una relación intrínseca entre sexo y persona, y las diferencias anatómicas y fisiológicas influyen en toda la persona, varón y mujer. La diferenciación varón y mujer no se limita, por tanto, al ámbito físico, biológico, sino que es una dimensión constitutiva de la persona. Hombre y mujer no son macho y hembra como los animales. En el ser humano, la sexualidad invade toda la persona, todo el yo personal, y es el elemento fundamental de su propia identidad. Como dimensión constitutiva de la persona, la sexualidad es polivalente, precisamente porque se refiere tanto al nivel físico, psíquico y espiritual del hombre. De este modo integra los valores de eros, filía y agape. La genitalidad es un dato anatómico y una función fisiológica. La sexualidad no es ni un mero dato, ni un objeto, ni una función, es una dimensión constitutiva de mi ser. Como afirmó el mismo Freud, es necesario establecer una neta distinción entre los conceptos sexual y genital. El primero es un concepto más amplio y comprende muchas actividades que no guardan relación alguna con los órganos genitales. Podríamos decir, como decía el médico español Gregorio Marañón, es necesario juntar el sexo que tenemos entre las piernas con el que tenemos entre las orejas. El ser a partir de, el ser con, el ser para, patrón y estructura fundamental de la persona nos lleva a ver que la sexualidad es diferencia, apertura, complementariedad y comunión. La verdadera diferencia, yo-tú, es diferencia varón-mujer. Donde no hay tú, no hay yo. Pero la diferencia del yo-tú, la condición fundamental de toda personalidad y de toda conciencia, es la diferencia tan real y vital como lo es la diferencia entre varón y mujer. El polifónico tú, entre varón y mujer, tiene un eco muy distinto del monótono tú entre varón y varón. La sexualidad humana, por el hecho de permear toda la persona, no se aísla en sí misma, sino que está estructurada para el diálogo y la relación a imagen de la Trinidad. En el plano antropológico, el desarrollo y madurez sexual tienden hacia una creciente integración de la sexualidad en la totalidad de la persona. Al contrario, el aislamiento egoísta de la sexualidad se opone a la integración y crea neurosis. La desintegración de la sensualidad por la exclusión de las relaciones interpersonales implica regresión. En definitiva, es una devaluación, una banalización de la sexualidad. No cabe duda que uno de los significados de la sexualidad de la persona está ligado directamente a la procreación. Mediante un gesto único, el abrazo íntimo culmina en la unión de dos células germinales, la primera célula de la nueva vida personal, el cigoto. Si pasamos del dato biológico a su significado personal, hallamos que la vida humana procede del encuentro de lo masculino con lo femenino. La vida surge porque había un óvulo de mujer que ahora es madre y un espermatozoide de varón que ahora es padre. Pero la sexualidad
no solo indica la capacidad de dar vida, sino también de recibirla. Todo ser humano ha recibido su vida, como testifica ese vestigio mudo que es el ombligo. Esta parte del cuerpo sin valor funcional después del parto remite a nuestro origen, a la madre. Tener ombligo es símbolo de encuentro entre la madre y el hijo, es decir, de relación. La sexualidad tiene, por tanto, un significado generativo que se puede sintetizar así: vivir y dar la vida. En este contexto se revela que la sexualidad es alteridad fecunda. La fecundidad no es solo una predisposición de la estructura masculina y femenina, sino que reviste también una dimensión interpersonal. Procrear es por eso una realidad mucho más profunda que la capacidad biológica o técnica de hacer surgir una vida en el laboratorio. Procrear significa donar la vida en el donarse de las personas, un don que trasciende y transfigura el hecho biológico. Explicada así la sexualidad de la persona, presento a continuación 3 relaciones que surgen de esta identidad sexuada, que se forjan en la familia y que ponen de manifiesto el patrón antropológico del varón. La familia no solo origina a la persona desde el punto de vista biológico, sino también la configura en su dimensión psíquica y espiritual. Los vínculos familiares dejan una huella muy profunda en la persona. Sin entrar en el debate de las llamadas formas familiares, se puede reconocer en la familia una dimensión estable y otra variable. Su carácter cultural muestra la variabilidad en el tiempo, pero no hasta tal punto de ocultar su parte objetiva como hecho universal. Los antropólogos están de acuerdo que desde siempre en la humanidad ha habido algún tipo de relación familiar. De las diversas definiciones de familia, me permito tomar una de la psicóloga italiana Vittoria Maioli Sanese, que tiene muy presente esta dimensión relacional. La familia es el lugar de las relaciones donde se transmite, se hace posible cada uno el desarrollo de la propia existencia a todos los niveles, desde lo biológico a lo cultural. Es el lugar donde las relaciones son condición para la realización plenamente de sí. Somos seres constitutivamente familiares. Sin lugar a duda, se puede afirmar que toda persona es hijo y que nunca dejará de serlo. En la vida cabe la posibilidad de que no lleguemos a ser padres o madres, esposos o esposas. Incluso podemos carecer de hermanos o de hermanas, pero ningún ser humano puede no ser hijo. La filiación es tan fundamental como la identidad humana de varón y mujer. Y de ello se derivan unas características que marcan la condición del ser humano. La primera es que no existe vida humana que encuentre en sí misma su propio origen. Siempre depende de otro. No es posible autogenerarse. La naturaleza de la existencia humana es tal que no halla en sí misma la razón plena de su origen, sino en el progenitor de quien depende. Dependencia que no es alienante. Nosotros quizá tenemos un concepto de dependencia negativo. Depender de alguien es estar sometido, subyugado.
Hay dependencias elevantes. El niñito pequeño, apenas nacido, depende totalmente de su mamá. Y esa dependencia es tan elevante que le permite vivir. La filiación lo vincula a una tradición familiar. Además del nombre, todo hijo es receptor de las características que no ha escogido y lo acompañarán durante toda su vida. Por eso, la segunda característica es la libertad que asiente y consiente. La libertad humana no es total ni abstracta, sino que es una libertad situada en lo recibido. Yo no soy libre de tener una determinada constitución biopsicológica, pero sí soy libre de asumirla o no en mi proyecto biográfico. La respuesta del hijo no es la de la elección, sino la del consentimiento. La tarea del hijo es consentir esta herencia como punto de partida para integrarla armónicamente en su proyecto vital. La condición de hijo es la de realizarse como heredero. Ser hijo significa, en efecto, asumir la tarea de heredar, de hacer aquello que el otro, para bien o para mal, nos ha dado. Significa reconquistar, hacer realmente nuestro lo que hemos recibido. Las huellas no son solo un rastro, sino un vínculo con el otro que debe reanudarse de manera singular. La filiación nos lleva a la raíz de la biografía de una persona. El primer encuentro es el que se produce entre madre e hijo. La sonrisa materna será el primer espejo donde el hijo podrá reconocerse y ser amado, como afirma el poeta Virgilio, «Incipe parver pue risu conoscere matrem». El niño comienza a conocer a su madre en la sonrisa. La tercera característica del modo de ser propio del hijo es la receptividad. Ser hijo significa recibir, no es una identidad electiva, sino receptiva. El hijo es pura receptividad y aprender a ser hijo implica aprender a recibir amor. Esta experiencia acompaña toda la vida porque nunca se deja de ser hijo. El amor de los padres no depende de ninguna característica concreta del hijo, sino que procede de su misma condición filial. Por eso, la virtud propia del hijo es la gratitud, por la que se reconoce el bien recibido por parte de quienes están en su origen. En el hijo agradecido surge la inclinación natural de la veneración, del respeto hacia los padres, que los clásicos llamaban pietas, que significa reconocer la dignidad de quienes son origen, honrarles, tratar de colmar una deuda impagable, la propia existencia. La filiación es relativa a la paternidad. Rembrandt tiene un hermosísimo cuadro, El hijo pródigo, pintado ya al final de su vida, en 1669. La figura del padre y del hijo se funden en un abrazo compasivo y piadoso, mientras los presentes contemplan la escena en un segundo plano. Se me invierte en la diapositiva, se lo agradezco. Destacan el juego de colores, la gran túnica roja del padre, el traje roto en dorado del hijo pródigo, un traje similar al del padre en el hijo mayor. La armonía del cuadro manifiesta su unidad. Los tres personajes tienen existencia dinámica en relación uno con el otro. Henry Nouwen
escribió un libro comentando este cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, meditaciones frente a un cuadro de Rembrandt. En él narra su experiencia interior. Primero me reflejé en el hijo menor, después en el mayor y por último en el padre, porque de hecho soy el hijo menor, soy el hijo mayor y soy padre. Fue su amiga, Sue Mosteller, quien le dijo: tanto si eres hijo mayor como si eres hijo menor, lo que estás llamado a ser es padre. La verdadera identidad del hombre es ser para el otro. Amor, acogida, relación, y esto lo refleja bien Rembrandt en El padre del cuadro, que manifiesta la experiencia del mismo Rembrandt, quien antes de ser como el padre fue como el hijo. Si miramos sus autorretratos, no se nos escapa que cuando Rembrandt fue joven tenía todos los rasgos del hijo pródigo: manirroto, sensual, arrogante. Todos los biógrafos de Rembrandt lo describen como un joven orgulloso, un extrovertido, amante de la lujuria. Ganó mucho, gastó mucho, perdió mucho. Baste como ejemplo esta imagen de su autorretrato en los años 30 con su mujer Saskia, representando al hijo perdido en el burdel. Cuando miro al hijo pródigo de rodillas ante su padre, apoyando la cara contra su pecho, no dejo de ver al que un día fuera un artista autosuficiente y venerado, que ha llegado a comprender por fin que toda la gloria que había conseguido era gloria vana. En lugar de la ropa cara con la que el joven Rembrandt se retrató a sí mismo en el burdel, lleva una túnica sobre los hombros que cubre su cuerpo enfermo, y las sandalias con las que había caminado hasta tan lejos, ahora gastadas, ya no le sirven. El significado de la vuelta del hijo menor está expresado en las palabras: Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Se da cuenta de haber perdido la dignidad de hijo, pero al mismo tiempo es consciente de su condición de hijo. El vínculo filial no se pierde, más aún, el regreso comienza con la toma de conciencia de ser hijo. Muchos jornaleros en casa de mi padre. Paradójicamente tuvo que perder su dignidad de hijo para reconocer su realidad de hijo y la realidad de su filiación. Esta realidad le llevó a reconocer también la paternidad de la que había renegado. Padre, aunque soy tu hijo, ya no merezco. Si en la filiación el aspecto más destacado es la recepción, en la paternidad la lógica subyacente es la donación y la acogida. Ser padre es más que ser hijo o hermano, más que ser amigo, no en cuanto a dignidad personal, sino en la medida en que se dirige a otro y se profundiza en la dimensión de la donación. En la dinámica del paso de la recepción a la donación se encuentra el gozne entre la experiencia de hijo y padre. El amor filial madura hasta generar un modo nuevo de amar, el paterno. La vida y la ancianidad llevaron a Rembrandt a identificarse más con el padre que con el hijo. El cuadro es de una calma total. El padre tocando a su hijo en una bendición interminable, el hijo descansando en el pecho de su padre en una paz eterna. Christian Tupel escribe:
El momento del recibimiento y del perdón, en la quietud de su composición, no tiene fin. El movimiento de padre e hijo habla de algo que no pasa, sino que dura para siempre. Y Jacob Rosenberg resume esta visión de forma muy bella cuando dice: el conjunto de padre e hijo carece de cualquier movimiento exterior, pero todo lo interior está en movimiento. Ser padre es el modo natural y maduro de ser varón. La única superioridad natural y permanente que se da entre los hombres es la de un padre y una madre respecto de sus hijos. Si la filiación se caracteriza por la receptividad, lo propio de la paternidad es la donación generativa. Adulto significa haber concluido el periodo de crianza. Por eso, toda persona adulta está llamada a la paternidad por su propia estructura, es decir, a ser alguien que genera. Por eso, esta generatividad no se agota en la procreación biológica, no es una simple función. En este sentido, merece la pena distinguir la fertilidad de la fecundidad. La fertilidad de una pareja va ligada a la posibilidad de engendrar vida en su dimensión biológica, pero el término fecundidad es mucho más profundo. Incluye la fertilidad, pero va más allá de ella. El hijo es el don por excelencia de la esponsalidad, pero existe una paternidad que podríamos denominar amplia o espiritual, que en esencia consiste en aceptar convertirse en la condición de posibilidad del crecimiento del otro. ¿Qué es la paternidad? Es una característica del adulto en cuanto tal, tan específica como la capacidad de ser para, de dar la vida por. De esta definición se deduce que la paternidad es una identidad. Se es padre, no se ejerce como padre, no se hace el rol de padre. Se trata de un hecho identificador de la persona y de su identidad. Ser padre implica dejar un legado, tener a alguien que le herede. La identidad como padre se relaciona directamente con la del hijo. Existe una vinculación entre el nivel biológico y el cultural mediada por la paternidad. Esta conexión late en la comparación que el propio Sócrates hacía entre su profesión de maestro y la de su madre, partera. ¿No sabes que soy hijo de la partera Fenarete y que me dedico al mismo arte que mi madre? El esquema educativo de Occidente, desde el gran filósofo griego, consiste en una relación simbólica de paternidad. El lugar del padre aparece también en el maestro, el lugar del hijo en el discípulo. De este modo, la paternidad no solo está en el origen biológico de la persona, sino que se ofrece como ideal que encarna los valores positivos de la vida. La paternidad no es solo el lugar donde cada uno recibe el yo, la propia identidad, la definición de sí mismo, sino el lugar donde realiza la propia identidad y definición de sí mismo. La paternidad no solo la encarnan los padres biológicos, la encarnan también otras figuras, los padres adoptivos, los maestros, los tutores, los mentores y, en general, cualquier persona que a través de la autoridad moral adquirida por sus acciones se yergue como dador de vida,
como comunicador de existencia. La persona madura, aquella que ha alcanzado el desarrollo esperado, accede a este nivel de vida donde es capaz de influir en el ser de otro, ayudándolo a crecer. Es esta capacidad de transmitir, es esta capacidad de irradiar su persona lo que constituye la paternidad, es decir, el ser para. Mirando el regreso del hijo pródigo, se advierte en el padre mucho más que un simple gesto compasivo hacia el hijo caprichoso. Con su valor moral, con su amor, el padre perdona la rebelión, supera la contraposición, engendra de nuevo al hijo. Estas manos siempre han estado tendidas, incluso cuando no había hombros sobre el que apoyarlas. El padre nunca ha retirado sus manos, nunca ha renegado del hijo, aunque él renegara de su padre y aún sin decirlo deseara su muerte. ¿Qué otra cosa significa la petición del hijo? Pide no solo que se haga la división de la herencia, sino también reclama el derecho a disponer de su parte. Es como si le dijera: Padre, no puedo esperar a que mueras. Dame la herencia porque voy a disponer de ella como si ya estuvieras muerto. La paternidad es generación de vida y el padre, con su acogida, engendra de nuevo al hijo. La verdadera paternidad quiere que el hijo sea libre, no esclavo. El verdadero amor no impone, sino propone. Existe el riesgo de irse a un país lejano, pero el amor paterno crea libertad. Como padre, quiere que los que estén en su casa disfruten de su presencia, pero solo quiere que su amor pueda ser recibido libremente, no impuesto. Como padre, la única autoridad que reclama para sí es la autoridad del amor. No puede imponer que le amen sin perder su verdadera paternidad. El núcleo del cuadro de Rembrandt son las manos del padre. La luz se concentra en ellas la misericordia se hace ternura y sostén, y a través de ellas encuentran descanso, no solo el hijo descarriado, sino también el anciano padre abandonado. En el cuadro de Rembrandt, las manos son diferentes una de la otra. La izquierda, sobre el hombro del hijo, es fuerte y musculosa. Los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del hijo. Esta mano no solo toca, sino que también sostiene con fuerza. Aunque la mano izquierda toca al hijo con gran ternura, no deja de tener firmeza. Qué diferente es la mano derecha. Esta mano no sujeta, sino sostiene. Es fina, suave y muy tierna. Los dedos están cerrados y son muy elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hombro del hijo menor. Quieren acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre. Nouwen sugiere que la mano izquierda es masculina y la mano derecha femenina. Y dice: el padre no es solo el gran patriarca, es madre y padre. Toca a su hijo con una mano masculina y otra femenina. Él sostiene, ella acaricia. Él asegura, ella consuela. Es, sin duda, sin lugar a dudas, Dios, en quien feminidad y masculinidad, maternidad y paternidad están plenamente presentes. La mano femenina y tierna del padre está en posición paralela al pie desnudo y herido del hijo, mientras que la mano fuerte masculina está en posición paralela al pie calzado con la sandalia. Sería mucho suponer, dice Nouwen, que una mano protege, la otra
más vulnerable del hijo, mientras que la otra potencia la fuerza del hijo y su deseo de seguir en la vida. Nadie ha sido padre sin antes ser hijo, pero cada hijo debe elegir conscientemente convertirse en padre para otros. Es un paso importante, especialmente en esta época en que es tan difícil vivir la paternidad. Filiación, paternidad, pero también fraternidad. Es otra dimensión que manifiesta la identidad de la persona y que brota de los vínculos familiares. Esta supone, en esencia, una filiación compartida y comparte con ella sus notas características, si bien presenta algunas peculiaridades. La fraternidad se suma a la experiencia de la filiación y la enriquece. Al igual que en el hijo, el hermano debe aprender a recibir, comenzando por el propio hermano que no ha elegido, que se le ha dado. A través de la fraternidad, cada hijo debe aprender a compartir, cooperar y competir. En el cuadro de Rembrandt, la fraternidad no es aceptada. En él se trasluce distancia, oscura y resentida respecto al hijo mayor. La alusión a la presencia femenina en el cuadro me permite hacer la última reflexión sobre la diversidad y complementariedad que intenta recoger en síntesis lo específico del varón. Existe una aportación propia del varón, diferente y complementaria respecto a la mujer. Es diferente porque se asienta en características que brotan de su propio modo personal de ser, pero al mismo tiempo es complementaria como consecuencia de la diferencia. Las razones, por tanto, son antropológicas. Están mediadas por la naturaleza humana en su condición sexuada de ser para, ser con y ser desde. La diferencia varón-mujer funda la reciprocidad basada en la igualdad ontológica y, por otro lado, la complementariedad resultado de la diferencia. Reciprocidad y complementariedad, que son las dos caras de la misma medalla. Porque son iguales por naturaleza, es posible la reciprocidad. Porque la modalidad de ser varón y de ser mujer es diferente, es posible la complementariedad. Pero a diferencia de cómo sucedía en el mito griego, que la complementariedad era el resultado de una necesidad, en la cultura judeocristiana, la complementariedad es el resultado de la abundancia, de la comunicación de plenitud, como en el caso de la Trinidad. Al inicio les hablé de la Trinidad. Concluyo volviendo a ella. El Padre no sería Padre si no engendrara al Hijo, y ambos no serían sin el Espíritu Santo, que es amor que los une. Salvadas las diferencias, se puede decir que en modo análogo a como en Dios hay una sola naturaleza y tres personas distintas, en el ser humano Dios crea una naturaleza y dos personas diferentes que poseen la misma igualdad. El dogma católico, para expresar la diferencia de las personas trinitarias, se ha servido de tres preposiciones. Y dice el Concilio II de Constantinopla que uno solo es Dios Padre, de quien todo. Uno solo Jesucristo, por quien todo. Uno solo el Espíritu Santo, en quien todo. Y por eso el ideal del patrón, a mí me pidieron el patrón,
antropológico del varón desde, con y para. Es precisamente y se basa en estas tres proposiciones. Concluyo hablando precisamente de esta unión como símbolo. Diapositiva 31. Este patrón no es un estereotipo, sino que es un arquetipo. Los estereotipos son culturales, cambiantes y cambiables. Los arquetipos, por el contrario, brotan de la naturaleza de las cosas y son ineludibles. Por eso están presentes en todas las culturas. El arquetipo es un verdadero símbolo. La palabra símbolo viene del griego símbolos, del verbo symbalein, que significa arrojar juntos, estar juntos, reunir. Lo contrario de diabalein, que significa separar, de donde viene diablo, quien separa. Los arquetipos son símbolos que unen un significante con un significado profundo. En nuestro caso, el arquetipo masculino, por el que el varón se une el significado rico y variado que brota de su naturaleza. El significado no se inventa, se descubre. Simbólicamente, no hay nada más masculino que la roca y nada más femenino que el mar. Pero donde encontramos especial satisfacción es en la playa, donde se juntan el mar y la roca. El hombre y la mujer son profundamente distintos. Se trata de una diferencia fundamental que no puede encontrar su origen sino en la divinidad. Este modo de ser diferentes en el hombre y en la mujer traspasa y permea toda la dimensión biológica. Existe un profundo simbolismo que va más allá de la función y que caracteriza la identidad. Y por eso, si hablamos del código paterno y materno, es porque existen dos partes de la realidad que simbólicamente son portadores de mi identidad, la paterna y la materna. El padre es ley y autoridad. El padre es regla y regula la vida del hijo. Está llamado a ser para él norma, guía. Autoridad viene de augere, hacer crecer. El padre es autoridad buena que hace crecer al hijo. No perder, y si se ha perdido, recuperar el prototipo masculino paterno es garantía y condición necesaria de identidad plena. No es tarea fácil, queridos amigos, en una sociedad, como decía Peggy, en la que todo está en contra suya, salvajemente en contra suya. Un reto difícil, pero al cual no podemos renunciar, porque de él depende no solo el equilibrio personal, sino también el equilibrio social. Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente a nuestro conferencista, el padre Ramón Lucas, y le hacemos entrega a cargo de la maestra Silvia Rubín, miembro del comité organizador, de un diploma de participación y de un pequeño regalo. Muchísimas gracias. Agradecemos con un fuerte aplauso a nuestro conferencista por su valiosa contribución en nuestro magno evento. Muchas gracias, padre. A continuación,
Vamos a un breve receso de 20 minutos antes de seguir con el programa de esta 17ª emisión del Encuentro de Centros de Cultura y 10ª Jornadas de la Familia. En 20 minutos, 11:50, volvemos con ustedes. Muchas gracias.